Hola, soy Ana Calvo, psicóloga y miembro del equipo de Amy. Hoy os voy a explicar cómo funciona la plataforma. Para empezar, tendremos que ir a la web oficial de Amy. Una vez dentro, iremos a acceso cliente. Una vez dentro del acceso cliente, veremos que tenemos los pacientes que hemos ido añadiendo y para crear un nuevo usuario, iremos a nuevo usuario. Para asignar un nombre o referencia a cada paciente es importante tener en cuenta la confidencialidad de los datos identificativos de este y, por lo tanto, podemos asignarle un código o un nombre en clave. Iremos al paciente 1 y tenemos dos opciones, nueva exploración, que es la que utilizaremos, importar exploración desde .dat o Excel. La opción que utilizaremos ahora mismo será nueva exploración y la configuración inicial se basa en una serie de elementos, ¿vale? Los que por defecto encontramos son el yo ahora y el yo ideal, podemos añadir otros. Es interesante poder añadir otros elementos en el caso de que haya un problema que ha sido importante o marcado en la vida del paciente, por ejemplo, una persona que tenga problemas con las drogas, podríamos poner yo consumiendo drogas o yo antes del COVID, etc. Entonces encontraremos los elementos que son las personas significativas, añadiremos un número máximo, un número mínimo, dependiendo de la duración que queramos que tenga la entrevista, pues añadiremos un número máximo, un número mínimo. La plataforma también permite que Amy acepte características físicas o de apariencia como constructos. Esto es interesante poder utilizarlo con pacientes con trastornos de conducta alimentaria. Y luego a continuación también encontramos los constructos, que son las características o adjetivos que añadimos a estas personas significativas. Y lo mismo, podremos añadir un número máximo, un número mínimo, dependiendo de la duración que queramos que tenga la entrevista. Entonces, para poder hacer una demostración breve, pondremos número mínimo y generaremos la exploración. Tenemos dos opciones, copiar URL y pasárselo al paciente. Esta opción es interesante porque el paciente puede elaborar la entrevista desde su casa o desde cualquier dispositivo, o ir a la exploración directamente y pasarla con el terapeuta. Recomendamos esta opción puesto que es mucho más beneficiosa para la hora de poder orientar al paciente y que no haya ningún tipo de duda ni que haya ningún tipo de problema a la hora de la comprensión de la entrevista. Iremos a la exploración y entonces aquí veremos que encontraremos diferentes frases, ¿no? La fase en la que numeraremos las personas significativas, la fase en la que otorgaremos a esas personas una serie de características que describen a estas personas y luego la fase de puntuación. Queremos destacar la utilidad de las aclaraciones que nos facilita la plataforma durante toda la entrevista, así como los interrogantes donde podremos resolver las dudas que surgen de forma más habitual. Recomendamos al profesional que lea con atención los puntos citados. Cuando nos encontramos en el apartado de nombrar a las personas significativas, tenemos que comentarle al paciente que es importante que nombre a estas personas tal y como las llama en su día a día. Por ejemplo, padres cuidadores, si lo llama papá, añadiremos papá. Mamá, añadiremos mamá, continuar. Entonces, veremos que aquí te pide una serie de personas significativas, hermanos o hermanas, en el caso de que tengas, pareja, exparejas, hijos, hijas, familiares significativos que tenga el paciente, amistades, colegas, compañeros de trabajo, de universidad, etc. Y la persona non grata, que la persona non grata es esa persona que no tienes ningún tipo de afinidad y que por lo tanto marcará una diferencia entre las otras porque es la persona que no quieres llegar a ser. Como vemos, en la parte derecha de la pantalla aparecen las personas y características que ya hemos introducido. Si queremos hacer alguna modificación, al final de cada fase tenemos la oportunidad de revisarlas. Vale, entonces entramos en la fase de generación de características de constructos, en los que, por ejemplo, nos pedirían características de, por ejemplo, en qué se parece mamá y papá, en qué son similares. Añadiremos un adjetivo o característica que defina la similitud entre papá y mamá, por ejemplo, podría ser bondadoso. A continuación te pide el opuesto de bondadoso, podríamos poner egoísta. Como podemos ver, después de cada pregunta de similitud entre dos personas, nos pregunta por una diferencia entre las mismas.
Una vez hemos terminado la fase de descripción de las personas significativas, entraremos en la fase de puntuación. Cuando llegamos a la fase de puntuación, encontraremos las características que hemos añadido a las personas significativas, en este caso sería bondadoso, egoísta, y las personas que hemos ido otorgando estas características, ¿no? Entonces al paciente le pediremos que se sitúe ahora mismo en el elemento del yo ahora y que se puntúe en muy bondadoso, bastante bondadoso, un poco bondadoso, puntuación neutra, muy egoísta, bastante egoísta o un poco egoísta. Entonces le pediremos que haga lo mismo con las otras personas significativas y así sucesivamente con las otras características. Vale. Una vez hemos terminado las diferentes fases de la entrevista, iremos a ver informe. En el informe veremos los constructos originales, los elementos originales y las puntuaciones que el paciente ha otorgado a estas personas significativas. Lo primero que veremos será un mapa 3D, en el cual es importante que el psicólogo, antes de realizar la inmersión con la realidad virtual, familiarice al paciente para explicarle un poquito lo que verá a continuación. Tenemos dos opciones, podemos primeramente sacar los constructos para que el paciente solo vea las personas significativas, las esferas, vemos el yo ahora, el yo ideal, la persona no grata con un tamaño mucho más grande que las otras diferentes esferas, puesto que es una persona que ha marcado mucho en su vida. El yo ahora y el yo ideal, la distancia es bastante corta, por lo tanto no indica que hay una necesidad de cambio importante. Y luego vemos que alrededor del yo ideal pues están el amigo, pareja, papá, mamá y hermano 1. Cuando ya hemos familiarizado al paciente con el mapa 3D, sacamos una foto y directamente podremos ir al informe. Este informe está explicado en el documento manual de uso que os enviaremos a continuación y junto al dossier de Amy y junto a una guía interpretativa que servirá al psicólogo para orientar al paciente de una forma adecuada. Una vez realizada toda la entrevista, podemos ir de nuevo al apartado de acceso cliente, usuarios, seleccionar el usuario deseado y enviar a realidad virtual. De esta manera tendremos acceso a la pantalla de realidad virtual donde podremos ver los siguientes elementos. En la parte superior izquierda tendremos el código del paciente en cuestión, que el aplicativo de las gafas Oculus nos pedirá al iniciar sesión. Justo debajo tendremos una previsualización de lo que el paciente está viendo con las gafas. De esta manera le podremos guiar de manera fluida. En la parte derecha nos aparecerán todas las personas o elementos y las características o constructos. El símbolo del ojo, situado al lado de cada uno, nos permite mostrar o ocultarlos. Proponemos en un primer momento ocultar los constructos para poder situarse más fácilmente en el mundo virtual. Hasta aquí la explicación del manejo de la plataforma. Cualquier consulta o duda podéis contactar con el equipo de Amy. Muchas gracias.